Una producción de la Universidad de Brigham Young para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los 12, presenta Donde caminó Jesús. Aquí es donde Jesús predicó y realizó milagros, donde vivió y murió y vivió nuevamente. Caminemos juntos por donde Jesús caminó. Paisajes conocidos que poco cambiaron desde los días de Jesús. Galilea, Capernaum, Nazaret, el río Jordán, el monte de los olivos, Jerusalén, el monte de la tentación, el jardín de Getsemaní. Lugares que cambiaron tan poco que la historia sagrada parecería comenzar a desarrollarse una vez más ante nuestros ojos, dándole un nuevo significado a las Escrituras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y María dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Belén, dentro de la iglesia de la Natividad, se encuentra la cueva tradicionalmente relacionada con este sagrado nacimiento. Tal vez en estos mismos cercanos campos había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, el ángel del Señor les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A 100 kilómetros hacia el norte se encuentra la ciudad donde creció Jesús. Y Jesús habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aun cuando la Nazaret de hoy poco puede parecerse a la del tiempo de Jesús, aún resuenan los ecos de las compras, de las ventas, de los regateos. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Sus padres iban a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En Jerusalén podemos apreciar esta réplica del templo donde Jesús se hizo cargo de los negocios de su Padre. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían
se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Parte del llamado Muro de los Lamentos es todo lo que queda de los muros que rodeaban al templo de Herodes. Los judíos consideran a este muro como un lugar de adoración. Cerca de allí, en el lugar tradicional del templo, se yergue ahora el edificio musulmán conocido por el nombre de Cúpula de la Roca. Debajo de la cúpula descansa la enorme roca que es considerada como el cimiento sobre el que se encontraba el altar donde los sacerdotes de los tiempos de Jesús ofrecían sacrificios. Esta roca es la cumbre natural del Monte Moría, tradicionalmente aceptada como el sitio en el que Abraham sacrificó al carnero en lugar de su hijo Isaac, donde el rey David ofreciera sacrificios, donde Elías se arrodilló para orar y donde descansó el arca del convenio dentro del templo de Salomón. En Nazaret, Jesús ejerció el oficio de su padre, al mismo tiempo que observaba y estudiaba a su prójimo. Así llegó a conocer íntimamente las creaciones de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús abandonó el lar familiar de Nazaret para dirigirse al valle del Jordán, en el desierto de Judea. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Después del bautismo, los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Al oeste de la ciudad de Jericó se levanta el Monte de la Tentación, aceptado desde los tiempos bizantinos como el escenario donde Satanás trató de tentar a Jesús. Esta ha sido una zona que por siglos ha sido utilizada como un retiro para el ayuno y la meditación. Las Escrituras declaran que después que Jesús resistió las tentaciones de Satanás, el diablo le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. El mar de Galilea continúa ofreciendo su abundancia a los pescadores de la actualidad, tal como sucedió cuando Jesús caminó por sus orillas y vio a dos hermanos, Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos fueron los primeros en ser elegidos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Se cree que las ruinas de esta sinagoga de Capernaum, sobre la orilla norte del mar de Galilea, se encuentra en el sitio de una antigua sinagoga donde enseñó Jesús. Él también enseñó a orillas del mar de Galilea, utilizando experiencias conocidas para ilustrar sus enseñanzas. Sus parábolas evocan imágenes
de los lirios del campo, de los pájaros, las primeras hojas de la higuera, de árboles y huertos, y de los humildes oficios de los galileos. Jesús enseñó: el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan afuera. Y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Jesús también enseñó en las colinas de Galilea. El sitio tradicional del Monte de las Bienaventuranzas se eleva lentamente por sobre el mar de Galilea, donde aún parece continuar escuchándose el eco de sus palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí dio él al mundo la guía eterna para una sociedad justa. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este paisaje simple refleja las poderosas palabras que nos llevan al pasado. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Más adelante, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Desde Galilea, Jesús viajó hacia el norte hasta Cesarea de Filipo, donde se encuentra una de las fuentes del río Jordán. Cerca de este lugar fue donde Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entre Galilea y Jerusalén se encuentra el pozo de Jacob, enclavado en lo que hoy es un santuario. Este ya era un lugar sagrado en los días de Jesús, encontrándose junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este es el aspecto que puede haber tenido cuando Jesús descansó aquí durante uno de sus viajes y pronunció aquellas memorables palabras a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces declaró que él era el Mesías esperado. El pastor conoce a sus ovejas, y ellas le conocen a él, tanto hoy como en los días de Jesús. Las simples pero eficaces analogías utilizadas por el Señor evocan vívidos recuerdos del mismo modo que lo hicieron en la antigüedad, cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí Jesús sanó a un hombre que había estado enfermo por 38 años, diciendo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Los eruditos se han puesto de acuerdo en que este es el sitio real de aquel milagro. En las afueras de Jerusalén, sobre la ladera sudoriental del Monte de los Olivos, se encuentra la pequeña aldea de Betania, a menudo visitada por Jesús. Aquí Jesús realizó otro gran milagro. Al enterarse Jesús de la enfermedad de su amigo Lázaro, se dirigió a Betania. Al llegar, Lázaro estaba muerto y había estado en el sepulcro por 4 días. Pero Jesús aseguró a los dolientes, diciéndoles: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». La tumba donde descansó Lázaro era típica, labrada en la roca. Jesús demandó que se abriera la entrada y llamó a Lázaro, diciendo: «Ven fuera». Y el que había muerto salió. Este milagro, al igual que otros realizados por Jesús, se dio a conocer muy rápidamente a toda la población. Al crecer la fama de Jesús, también creció la oposición de los sacerdotes principales y fariseos, que temían que la fama de Jesús socavara el orden establecido. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará». La primera vista de la ciudad sagrada que tenían los viajeros del este era desde la cumbre del Monte de los Olivos. Aquí recordamos el lamento de Jesús por la ciudad cuando dijo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Una procesión anual revive la entrada triunfal desde el Monte de los Olivos, cuando una multitud de discípulos acompañó a Jesús a Jerusalén, diciendo: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Poco después, Jesús y sus discípulos cenaron juntos por última vez. Aquí no podemos menos que recordar los acontecimientos de aquella noche y la declaración hecha por el Señor: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que os es dado. Haced esto en memoria de mí».
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este simple hecho dio la pauta para la administración del sacramento como un sagrado rito de las iglesias cristianas a partir de entonces. Getsemaní, un nombre sinónimo de dolor. Aquí Jesús se arrodilló y elevó su intensa oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su tormento se refleja en los troncos y ramas de estos olivos centenarios que pueden haber brotado de las raíces mismas de los árboles que fueron testigos del sufrimiento del Señor, la traición de que fuera objeto y su arresto. Este sendero data de casi 2 siglos antes de Cristo. Se cree que Cristo recorrió esta ruta una vez cautivo, después de dejar Getsemaní. Muchos creen que el palacio de Caifás se erigió en este sitio, ocupado ahora por la iglesia de San Pedro de Galicanto. El nombre Galicanto significa canto de gallo, conmemorativo de la infeliz noche en que Pedro negó al Señor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muchos creen que el lugar de la calavera es la colina del Calvario o Gólgota, donde tuvo lugar la crucifixión. A la hora tercera, crucificaron a Jesús, y con él crucificaron a 2 ladrones y otro a la izquierda. Y el sol se oscureció. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Típica en ubicación y apariencia a la tumba descrita en el Evangelio de Juan como sepulcro de Jesús, es la tumba jardín. 3 días después, muy temprano por la mañana del primer día de la semana, las mujeres llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Pero fueron recibidas por un joven vestido con un largo vestido blanco, quien dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Jesús se apareció primero a María Magdalena y después a los 12. Por 40 días después de su resurrección, Jesús visitó a sus discípulos para instruirles más detalladamente acerca del Evangelio y la organización del reino de Dios. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio
a toda criatura. En su última visita, Él los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, quienes dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos 2000 años han transcurrido desde que Jesús, el Salvador de la humanidad, consagrara esta tierra con su presencia. Hoy, millones de fieles seguidores esperan a que llegue el día en que Él regrese, en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, como Él lo prometiera. Y cada persona puede encontrar paz y gozo siguiendo su ejemplo.